señora Michelle. Muchas gracias. Michelle, usted tiene el piso ahora. Gracias, Evelyn. Buenas tardes. No sé dónde están ustedes ahora mismo. Buenas noches. Es un día precioso y le estoy dando las bienvenidas en mi idioma al Shifrutivo. Gracias por juntarnos y sé que ya me presentaron como la coordinadora de ambiente y de salud y voy a moderar esta sesión en términos de soluciones y de integración e incorporación de los derechos humanos y la perspectiva género. Vamos a mirar particularmente cómo las soluciones indígenas basadas en la naturaleza puede ayudar a la implementación del Plan General de Acción del Programa de Trabajo de Lima y también el Plan de Género de 2015 a 2020. Para comenzar, quisiera darle la bienvenida al señor Francisco Cali, que es el relator Maya Cachiquel de Guatemala, que va a estar con nosotros. Un relator especial colega es Maya Cachiquel de Guatemala, que defiende los derechos en Guatemala y también a nivel de Naciones Unidas y el OAS. Fue fundador y miembro de diferentes organizaciones indígenas en Guatemala y también embajador de Guatemala para la República de Alemania y fue presidente de la Comité de Discriminación contra indígenas. También en Guatemala, por favor, quiero darle la bienvenida a nuestro relator. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos en este importante evento convocado por los gobiernos de México y el gobierno de Canadá. Para mí es un gran gusto y un gran honor presentar o introducir el día de hoy este panel, especialmente el papel de la mujer en la defensa en la defensa del ambiente y la biodiversidad de las tierras y territorios. Creo de que el papel de la mujer en la protección del ambiente ha sido fundamental, especialmente la mujer indígena, por el hecho de que a partir del comienzo de la colonización históricamente las mujeres han jugado un papel fundamental no solo en la defensa del ambiente, la diversidad biológica, sino que también han mantenido esos conocimientos y los han heredado de generación en generación. Las mujeres son las curanderas, las mujeres son las parteras, las mujeres son las cuidadoras del ambiente y de la naturaleza, son las que siempre han mantenido también el cuidado de las semillas propias de los pueblos indígenas, y a partir de esto, el papel de la mujer en la conservación de la diversidad biológica y la defensa del ambiente es fundamental para seguir en el camino del conocimiento ancestral de los pueblos indígenas. Muchas gracias por esta oportunidad, Rochelle. Espero y les deseo toda clase de éxitos a mis hermanas, a mis hermanos y a los gobiernos para que de este panel salgan ideas, salgan decisiones para que en las nuevas negociaciones sean negociaciones donde los pueblos indígenas tengan el derecho a participar plenamente. Muchas gracias, Rochelle. Muchas gracias, Señor Cali, for your inspiring message, as well as for all the work that you've done. Thank you very much, Mr. Cali, for all your work you have done so far. Y estamos mirando también su posición como relator futuro y le damos las gracias por todas sus aportaciones. Y queremos que contribuya en los procesos de decisión. Y para comenzar, tenemos la suerte de tener una panelista muy conocida
en términos de perspectiva de género, soluciones para NBS en la perspectiva, bajo la perspectiva de las poblaciones indígenas. Vamos a tener 2 secciones. Cada persona, presentador, tendrá 5 minutos y luego abriremos el piso con los participantes y si usted desea participar, levante la mano usando el chat una vez empecemos el diálogo. Y finalmente, quisiera recordarle a los presentadores que nuestro personal les dirá 1 minuto cuando le queda 1 minuto, así que estén pendientes para las instrucciones. Quería compartir un poco de reglamentaciones. Primeramente, para los participantes, traten de seguir estas reglas. Mantengan las cámaras y los micrófonos apagados, a menos que estén hablando. Quiero que sepan que esto está siendo grabado. Envíen sus preguntas cuando ustedes lo desean a través del chat y únanse a la conversación en social media y en Twitter usando el hashtag que tenemos, Rio Conventions, Diálogo TI, Convenciones Río. Y creo que también los van a tener ustedes en el chat si no lo están todavía. Entonces, habiendo dicho esto, podemos comenzar. Es mi placer presentar a Andrea Carmen, directora ejecutiva del Concilio Indígena. Y gracias por aceptar participar aquí. Andrea es de la Nación Yaqui. Ella ha estado en el concilio como ejecutiva, directora ejecutiva en el IITC y ha sido observadora y entrenadora y ha sido líder team para la Declaración de las Naciones Unidas de las Poblaciones Indígenas. Ella ha sido presentadora en muchos seminarios de las Naciones Unidas, diferentes temas que tienen que ver con cambios climáticos. Ella también sirve en el grupo de trabajo para las comunidades locales y lo que se llama el LCIP por la región de Norteamérica. Muchas gracias. Gracias a las organizaciones y a los gobiernos de México y Canadá que nos han unido en este diálogo. Quiero hablar específicamente de la integración y la lucha para lograr esa integración de los derechos indígenas en el trabajo de la Comisión de la Organización Mundial. Y quiero comenzar mostrando este dispositivo porque estamos viendo que una de las respuestas a la pandemia y a la crisis económica es que los estados están fondeando actividades como por ejemplo, en Norte Alberta de Canadá, que son contribuidores grandes del clima, del cambio en el medio ambiente. Esto se tomó hace 5 años con estos niños indígenas cerca del desarrollo y en aquel momento tenían que usar máscaras, predatando la pandemia. Ha sido más fácil conseguir que los derechos humanos consigan el impacto de reconocer los derechos humanos del climático, no solamente en los UNCCC, pero en las convenciones. Esto es un ejemplo. En marzo del 2009, reconocían frente a que los cambios climáticos son un reto muy grande para la seguridad, por favor. Y muestra una foto de uno de los retos que económicamente afecta a las especies de comida para las poblaciones indígenas en el río Columbia, donde la pérdida es muy grande por las temperaturas que han subido. Ha sido un reto grande para la UNCCC reconocer en los pasados años. Fue uno de los últimos en reconocer que la participación de las poblaciones indígenas, las protestas en Copenhague de los grupos indígenas en Cancún,
COP15, COP16, COP26 en cuanto a la participación real de las comunidades indígenas, así como la falta de reconocimiento de los derechos indígenas, aunque el mundo los reconocía en aquel tiempo, de que las poblaciones indígenas son de las más afectadas. Esto es COP21, nuevamente protestas por la falta de inclusión de personas, de poblaciones indígenas. Y nosotros no podíamos entrar a escuchar las deliberaciones, éramos más bien observadoras. Y aquí está mi contraparte, miembro del comité ejecutivo. Aquí estamos cantando, somos personas fuera de la sala. Y una forma diferente que incluye las protestas. Quiero reconocer el rol del embajador Luis de Alba del gobierno de México en juntar los COP de París, un grupo de estados que reconocerían en preámbulo por primera vez en una convención de medio ambiente el reconocimiento de los derechos humanos y de las poblaciones indígenas en el Acuerdo de París, que fue un gran paso para nosotros. Algunos de los derechos que se reconocieron en estas declaraciones fueron los estándares mínimos en la arena internacional para el reconocimiento de nuestros derechos. Es el derecho de la conservación y protección de nuestro medio ambiente y la capacidad, los derechos a nuestros territorios y tierras y recursos que habían sido tradicionalmente ocupados, el derecho al conocimiento tradicional que incluye las ciencias, los conocimientos indígenas tradicionales. Aquí tenemos a uno de nuestros ancianos mostrándole cómo se protegen los bancos de alimento y nuestro derecho a tomar decisiones en materia que nos afectan. Y este es uno de los retos más grandes internacionalmente y también a nivel estatal, nacional. Muy significativamente, como hemos referido, también tenemos que reconocer los conocimientos, la tecnología y las prácticas con la creación de una plataforma para intercambio de estos conocimientos, no entre estados, pero entre todos nosotros. Hemos tenido varias consultas con estados. Aquí ven en Ottawa, el gobierno de Canadá, el gobierno de Bolivia, que hizo el último en 2018 con muchos estados, hablaron cómo esta plataforma podría llevarse a cabo y cómo proteger los derechos en este desarrollo importante. También consultamos con las personas que tradicionalmente tienen los conocimientos. Aquí tenemos esta en Guatemala en el 2017. Y aquí teníamos los curanderos, las personas que hacían la agricultura tradicional y les preguntamos cómo debíamos hacer esta plataforma. Y dijo que tenían que tener respeto de nuestros derechos completos y que todas las comunidades participaran. Entonces, aquí tenemos la victoria, como estábamos protestando antes, cuando estábamos afuera en la UNCCC, y aquí tienen aquí tienen una foto en el 2018 cuando adoptamos y facilitamos el grupo de trabajo. Cómo hacerlo operacional. Y aquí tenemos indígenas con los estados cuando se tomó el voto. Quería mostrarles que el grupo facilitador consiguió increíblemente nuestras demandas principales luego de los retos que teníamos. Y espero que sirva de modelo para otros convenios y que participen. Por primera vez tenemos participación directa. O sea, las comunidades indígenas seleccionaron sus representantes y no tuvimos que ir a través de los estados. Y la resolución respetó esto.
de las poblaciones indígenas pudieran ellos. Y se adoptó en COP25 en Madrid para implementar consentimiento para compartir conocimiento, los retaguardias, para que todo el mundo pudiera entender también qué queremos decir con conocimientos de las comunidades indígenas, colaboraciones adentro y fuera de la Convención de las Naciones Unidas. Así que espero que sean parte de las recomendaciones de este diálogo de cómo podemos trabajar juntos en estas preocupaciones similares. Y para concluir, aquí tienen una foto de los miembros, de los facilitadores. Aquí tienen el señor de Castro. Creo que falta el de Latinoamérica. Creo que fue a cambiar su cheque en el momento de la foto, pero decidimos que el tema sería nuestro derecho a comida y agua en cuanto a las prácticas de cambio climático. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias por mostrarnos el proceso de UNCCC, de los procesos, y apreciamos mucho la presentación. Ahora me toca presentar a Tarsila Rivera, vicepresidente del Centro de Culturas Indígenas de Perú y fundadora del Continental Network para Mujeres Indígenas de las Américas. Ella es una activista de Ayacucho y fundadora de la Fundación Chirapac. Y ella es líder de las Mujeres Indígenas de las Américas. Ella ha trabajado como activista para los derechos de las mujeres de las comunidades indígenas en arenas, en los campos nacionales e internacionales, y fue reconocida por la Fundación Ford. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días. En algunos lugares seguramente buenas tardes, porque la tecnología permite la globalidad y eso es bueno. Felicitaciones y agradecimiento por la invitación. Felicitaciones a Canadá y México por liderar en nuestras Américas, las tres Américas, estos procesos que nos llevan a puntos de reflexión, pero también a encontrarnos con desafíos. Y desde lo que me toca abordar, que es el tema de género y acceso, uso de los recursos naturales para resolver situaciones de hambre, escasez, pero también hacer frente en las comunidades en las consecuencias del impacto del cambio climático. En ese sentido, quisiera compartir con ustedes, hermanas y hermanos, que las mujeres indígenas partimos de un reconocimiento y de recoger también los conceptos que nuestros mayores manejaban de lo que sería el concepto de género desde afuera, donde el discurso y el análisis de las mujeres indígenas incluye complementariamente lo que está considerado, de acuerdo a nuestros logros, la Declaración sobre los Derechos de nuestros Pueblos Indígenas desde la ONU, el Convenio 169 de la OIT y las convenciones que como mujeres de alguna manera abordan, por ejemplo, los derechos plenos como mujeres. Tenemos en esta región la Convención Belém do Pará. No debemos dejar de lado la Convención de la CEDAW, además de otros mecanismos específicos. Es decir, las mujeres indígenas decimos, estas somos con una visión de respeto de la madre naturaleza, porque de ella vivimos y de ella generamos vida como nos designó la naturaleza. En ese sentido, si tenemos que decir qué desafíos toca en nuestra región y sobre todo para los estados, porque como bien hizo la introducción nuestro hermano Francisco Calí, en una visión mucho más amplia,
desde los derechos humanos que nos asiste a todas y todos, sin ninguna distinción, pues nos lleva la hermana Carmen, Andrea, a aterrizar un poco en los escenarios concretos donde se deciden las políticas sobre nuestros recursos y derechos. Pues ahí tenemos muchos desafíos desde nosotras como mujeres indígenas, desde nosotros como pueblos indígenas, pero también desde los estados. En ese sentido, consideramos que todos estos avances, que son esfuerzos de ambas partes, porque son procesos que se han logrado en muchos años, pues merece seguir haciendo esfuerzos para que esos avances, esos estándares internacionales bajen al espacio doméstico, al escenario nacional y al escenario local, donde la primera condición como mujeres y como pueblos indígenas es que tengamos el derecho de participar en los espacios de decisión con temas que tienen que ver nuestros derechos. En ese sentido, el contexto de la pandemia nos enseña a nosotras, las mujeres indígenas y los pueblos indígenas, y a los estados, a los gobernantes, para que esa confrontación de la realidad en las exclusiones casi históricas, institucionales y multidimensionales sean abordados en planes y compromisos reales que los estados tienen para el futuro. En ese sentido, una primera apuesta desde las mujeres indígenas y desde su ser colectivo es trabajar para ser libres de toda forma de violencia. Y la violencia para nosotras ya está tipificado como violencias. Y una de las violencias que no permiten nuestra proyección como pueblos y como mujeres y como generaciones futuras es si somos enajenadas de los territorios y no accedemos al uso racional de los recursos para seguir teniendo seguridad y soberanía alimentaria, para seguir fortaleciendo y transmitiendo los conocimientos, para seguir contando con la gran diversidad de producción de alimentos y de plantas medicinales que son útiles para nosotras y nosotros, pero también para la sociedad y para afuera. Entonces, el primer desafío para nosotras como mujeres indígenas es justamente el tener paz y oportunidad de desarrollo integral de nuestro propio contexto. ¿Cómo? Viendo junto con nosotras las soluciones desde ese contexto local. Si tenemos territorio y tenemos acceso a los recursos naturales, nosotras y nuestros pueblos podrán seguir compartiendo conocimientos, desarrollando e innovando también la genética de la gran diversidad de productos alimenticios y medicinales que sirven para el tratamiento de la salud de nosotros, pero también de la sociedad en su conjunto. Entonces, erradicar las violencias de nuestros territorios, de nuestros hogares, de nuestros cuerpos y nuestras vidas viene a ser una gran prioridad en el que consideramos que no solo las mujeres estamos en este primer punto, estamos las organizaciones, estamos los pueblos indígenas, estamos la sociedad civil y debemos comprometer a los gobernantes y a los estados para que se implementen en nuestros países programas que realmente sean eficientes y que tengan nombre propio y presupuestos propios, porque si no, queda siempre en los papeles de las buenas intenciones. El segundo punto para nosotras como desafío es justamente el reconocimiento de derechos plenos como sujetas y sujetos políticos. Es decir, no solo como mujeres indígenas en los programas de asistencia, sino en toda nuestra capacidad
estar en espacios donde podemos aportar, aprender y proyectarnos. En ese sentido, creemos que tenemos todo ese derecho para acceder y también usar y proyectar las oportunidades que se dan tanto en lo económico como en la solución de problemas con nuestra propia visión. Si tenemos que usar las hojas de un árbol como el cedro o la caoba para teñir, o tenemos que usar parte de los gusanitos que viven en el árbol para tener proteína, pues también estamos cuidando sin tumbar ese árbol para que ese árbol siga absorbiendo carbono y por lo tanto contribuimos a los efectos del cambio climático. El reconocimiento de los aportes y conocimientos de las mujeres y pueblos indígenas en relación al tratamiento de la salud y a la solución de problemas de alimentación y nutrición debe ser una realidad y debe estar incluido en los programas donde se buscan soluciones a estos problemas. No puede ser que teniendo tanto conocimiento todas nuestras Américas de los valores, de los productos nutritivos desde las comunidades, los estados traigan dentro de los programas de asistencia productos químicos que vienen de las industrias y que más bien se gastan más recursos de los estados y sin embargo invirtiendo en las iniciativas y en las acciones que surgen de las propias comunidades para resolver muchos problemas sociales, puede ser más bien una inversión con garantía y con sostenibilidad que nos involucra y nos respeta derechos. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Esas inversiones deben ser desde nosotros, como mujeres, como pueblos indígenas, porque tenemos que recuperar esa dignidad acerca de nuestra capacidad, de nuestras capacidades, los derechos que nos asisten, pero también estamos dentro de los estados-nación, donde pagamos impuestos, donde nuestros gobernantes deben cumplir sus ofrecimientos de respetar nuestros derechos y de incluirnos en esas políticas públicas, pero principalmente en las políticas de Estado, para que la solución a los problemas que enfrentamos en situaciones críticas como la de ahora no sean una vergüenza, sino que sean un orgullo de haber decidido oportunamente la inversión en la calidad de vida también de los pueblos, las mujeres, las niñas y la juventud indígena. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, Tarsila. Gracias por mostrarnos el rol importante de la mujer indígena en nuestras casas, en las comunidades, en la tierra y también en niveles nacional e internacionales donde se están escribiendo políticas que nos impactan y que debemos nosotros tener algo que decir. Gracias por mostrar nuestros retos. También apreciamos tu tiempo. Ahora quiero presentarles nuestra última presentadora hoy, antes de abrir a preguntas y tener un diálogo con los participantes. Quisiera presentarles a Tristan Opun. Ella es Kichikan de Guatemala. Ella trabaja con los indígenas en la ciudad civil y organizaciones en Latinoamérica de las facilidades TTEF a nivel global y también pertenece a las comunidades indígenas de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe. Bienvenida, tienes el piso. Quisiera agradecer la invitación. Asimismo, quiero brindar un saludo al Gobierno de México y Canadá por ser los anfitriones de tan importante diálogo y a las hermanas y hermanos colegas del panel por acompañarnos.
Hoy el calendario maya marca el día Kai'e, que significa camino. La energía de hoy nos conduce a nuestras metas y destino. Hoy viene a mi mente cuando nuestras abuelas y nuestros abuelos nos dicen, todo lo bueno o lo malo que hagas estará en tu camino. No es coincidencia que justo hoy esté dando inicio a este importante diálogo sobre las soluciones basadas en la naturaleza y analizar la participación de los pueblos y las mujeres indígenas. Que sean las abuelas y los abuelos quienes nos guíen por el buen camino y podamos cumplir nuestra misión de seguir tejiendo nuestra relación armónica y equilibrada entre la madre naturaleza, los seres humanos y el universo. Para los pueblos y mujeres indígenas, hablar de soluciones basadas en la naturaleza es hablar del uso, manejo y conservación de los recursos naturales y culturales, mismos que se interrelacionan en el Usk Aslemar, es el modelo de vida indígena. Para mí, para mi caso, es el modelo de vida Cachiquel, base de un sistema organizativo, político, económico, social y cultural de nuestros pueblos, donde las energías femeninas son fundamentales. Recordemos que las mujeres y las niñas representan alrededor del 49.58% de la población mundial y está demostrado que su empoderamiento acelera la justicia social, la igualdad y la productividad. Es por ello que las soluciones basadas en la naturaleza deben contemplar un enfoque de derechos. Deben reconocer el aporte y conocimiento de las mujeres indígenas que realizan al uso, manejo y conservación de los recursos naturales, a la adaptación y a la mitigación al cambio climático. Además, se deben promover y garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas en todos los procesos y niveles. Se deben desagregar datos por sexo, ya que aumentando la recopilación y el análisis de datos desagregados por sexo contribuirían al desarrollo de políticas y programas climáticos sensibles al género, permitiendo que las mujeres y las niñas se beneficien de ello plenamente. Y los datos desagregados también contribuirían a garantizar que las políticas no agraven las desigualdades existentes. Además, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y los pueblos indígenas son prioridad en materia de derechos humanos y constituyen un requisito fundamental para el desarrollo sostenible. El rol de la mujer indígena ha sido fundamental para preservar nuestra identidad como pueblos, reconociendo sus conocimientos y también ha sido fundamental para la preservación de los recursos naturales y culturales. Hoy, hablar de soluciones basadas en la naturaleza, género y mujer indígena es hablar de la gestión y conservación de la madre naturaleza como alternativa para atender de manera urgente las etapas de emergencia y pospandemia. Las soluciones basadas en la naturaleza nos hablan de la generación económica, la cual debe estar dirigida a superar la pobreza y extrema pobreza. Nos hablan del desarrollo sostenible, el cual debe centrarse en el bien común y cambiar este modelo basado en la acumulación de capital que nos está matando como humanidad y además está matando otras vidas que complementan nuestras vidas en el planeta. Nos habla de compensación, la cual debe basarse desde un enfoque de derechos, de género e intergeneracional. Las soluciones basadas en la naturaleza debe ser utilizada única y exclusivamente para desarrollar un proceso sostenible de uso, manejo y conservación de la naturaleza, ya que como todo instrumento puede ser usado como un arma para explotar de manera desmedida nuestros recursos. Además, deben ser pilares de la conservación de los recursos naturales, de la biodiversidad y deben contribuir a disminuir los impactos del cambio climático, generando buenas prácticas de adaptación y mitigación y reconociendo las importantes contribuciones de las mujeres indígenas, tomando en cuenta que los impactos también son diferenciados. Es así que debemos garantizar que el enfoque de derechos en su justa dimensión se garantice en los planes de acción de género
de las diferentes convenciones en este nuevo marco de planificación para introducir las soluciones basadas en la naturaleza o un enfoque basado en ecosistemas, los cuales deberían de contemplar los siguientes elementos: la participación plena y efectiva de hombres y mujeres indígenas en los procesos y en los diferentes niveles, distribución equitativa de beneficios, poniendo especial atención a las mujeres indígenas, fortalecer la buena gobernanza, liderazgo y el empoderamiento de las mujeres indígenas para la toma de decisiones, el acceso equitativo y culturalmente pertinente de la información, acceso y derecho equitativo de la tenencia de la tierra para las mujeres indígenas, reconocer y promover los conocimientos tradicionales de las mujeres indígenas, fortalecer los sistemas propios de uso, manejo y conservación de los recursos naturales de los pueblos y mujeres indígenas, erradicar los riesgos para las mujeres, entre ellas las mujeres indígenas, defensoras del medio ambiente y de la violencia de género en el contexto de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Muchísimas gracias. Thank you. Muchas gracias, Yashin, for your wonderful presentation. Muchas gracias, Yassin, por esta presentación y por también mostrarnos el rol importante de las mujeres y la necesidad que tenemos de proteger a las mujeres para asegurar que son parte de la solución. Gracias. Entonces, con esto, invito a los participantes las presentaciones y también las impresiones de perspectiva de género. No he visto todavía comentarios ni preguntas, así que voy a poner una pregunta a uno de los panelistas. Creo que esta es muy relevante en torno a los defensores de tierras. Esta semana el Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas se realizará este jueves 24 de septiembre. Se centrará en los defensores de derechos humanos. Por favor, participen en este diálogo interactivo. ¿Cómo podemos participar y cómo podemos hacer que las comunidades participen en estos diálogos? La segunda parte de la pregunta sería: ¿qué necesitamos para garantizar que los derechos y la seguridad de los pueblos, de los defensores de los pueblos indígenas se cumpla? ¿Alguien que quiera cubrir esta pregunta? Andrea, tienes la palabra. Muchas gracias por la pregunta. Es muy importante que todos lean el informe del relator especial sobre los pueblos indígenas, es decir, Francisco Calitzay. Él habla específicamente sobre el problema de las violaciones de los derechos humanos ante esta pandemia de la COVID-19, además de que menciona las vulnerabilidades específicas de los pueblos indígenas que realmente son ocasionados por la falta de acceso a la salud, el racismo, la discriminación sistémica, los efectos continuos de los contaminantes que tienen que ver con la salud de los pueblos indígenas, la falta de acceso a una comida saludable. Todos estos problemas que ya existían antes de la pandemia han exacerbado y afectan específicamente a los defensores de los derechos de los pueblos indígenas. Y en este momento tan particular de la pandemia vemos un aumento en muchos países de estas industrias de extracción, de los desarrollos con combustibles fósiles en Estados Unidos, en Canadá, en toda América del Norte. Vemos cómo es ilegal manifestarse en contra de estas actividades. Vemos también cada vez mayores muertes
y mayores conculcaciones de los derechos de los defensores y en los Estados Unidos, en América Latina, en Asia, en muchos países. Por eso necesitamos entender la relación de lo que está pasando ahora con esta pandemia, es decir, el aumento de la represión de los defensores de los pueblos indígenas, evaluar estas acciones, analizar cómo podemos ponerle un alto a estas situaciones a nivel internacional. Muchas gracias, Andrea. ¿Algún otro panelista que quisiera ahondar en esta cuestión? Marcela, please, you have the floor. Marcela, tienes la palabra. Es casi desalentador pensar en defender la vida de los defensores de la vida, porque una defensora, un defensor de los recursos naturales, de los recursos no renovables, del aire que todos respiramos, tendría que ser defendido por los estados, por la dimensión de lo que significa ser humano y sobre todo por los que queremos la sana continuidad de la vida en el mundo. Y nosotros consideramos que todo esto trasciende la cuestión legal y creo que tenemos que contribuir como pueblos indígenas a transmitir ese conocimiento que es un valor ético y un valor humano que significa defender la vida, no solo la tuya, sino del colectivo. Ese aporte que hoy lo hemos definido como derechos colectivos tiene que ser la base para que los demás, que no necesariamente son indígenas, que no necesariamente son defensores de derechos humanos, sino que son legisladores, políticos, distribuidores de recursos, generadores de riqueza, todas esas personas que se supone también son seres humanos, entiendan esa dimensión de no matar lo que te genera vida. Entonces, en vez de perseguir, criminalizar a las defensoras de los derechos colectivos, defensores de territorio y de recursos naturales, debería más bien merecer, tratando de abrir ese entendimiento y tratando de comprender por qué los pueblos indígenas apuestan por la defensa de esos derechos colectivos que beneficia a todos. Ahí se producen los alimentos, ahí se producen las plantas medicinales, ahí está la riqueza que los pueblos indígenas han cuidado. Ahí se cuida el agua dulce. Entonces, ¿por qué criminalizar, perseguir y asesinar a defensoras y defensores de estos derechos que asisten a todas y todos? Eso sería mi intervención. Thank you, Tarsila. It is very important to point out. Muchas gracias y es un punto muy importante. Realmente estamos protegiendo a nuestra madre tierra para que todos nuestros hijos gocen de sus derechos. Steven tiene la palabra. En Canadá, las mujeres indígenas tienen un rol muy importante. Es liderazgo, es protección de las áreas conservadas, es la creación de un custodio de los derechos indígenas. Nosotros en Canadá tenemos muchos proyectos en todo el país
Los gobiernos y los pueblos indígenas son los que encabezan estos proyectos. Las mujeres están a la cabeza y tienen roles de liderazgo en estos trabajos. Nos maravilla ver esto. Sin embargo, tenemos todavía mucho por hacer, como en muchos otros lugares en el mundo. Nos vemos enfrentados a una indiferencia ante los pueblos indígenas. No somos incluidos en las asambleas del país. Muchos pueblos indígenas en el mundo entero tienen este mismo problema. Vemos cómo hay políticas que van a restringir la participación de una población más amplia. Tengo una pregunta para las Naciones Unidas y para todos los que están aquí en el panel. ¿Qué se ha hecho para levantar estas restricciones? ¿Qué se está haciendo para cambiar la perspectiva que tenemos sobre los pueblos indígenas actualmente? Se nos pide que compartamos nuestro conocimiento, cómo nos relacionamos con la tierra, cuál es nuestra riqueza cultural. Y veo que los pueblos indígenas aceptan compartir este conocimiento, pero ¿cuál es el valor recíproco que estamos recibiendo a cambio? Repito la pregunta. ¿Qué se está haciendo para levantar las restricciones al resto de la población del mundo, para incluir a los pueblos indígenas y para que se nos vea como parte del entorno natural? Y como naturaleza tenemos derechos y estos no deben ser conculcados. Esta es mi pregunta. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Ahora le voy a pedir a los oradores que respondan. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, uno sería crear como estos vínculos directos entre el marco internacional y nacional relativo a pueblos indígenas y recursos naturales. Se deben generar indicadores que permitan medir esos avances de cumplimiento relativo a nuestros derechos colectivos como pueblos y también garantizar los derechos de las mujeres indígenas en su justa dimensión, ya que son las mujeres indígenas las dadoras de vidas, como ya lo dijeron también quienes me antecedieron, las que conservan la cultura, las que transmiten de generación en generación todos esos conocimientos de nuestros pueblos, y si se atenta contra ellas, es atentar contra los pueblos indígenas. Muchas gracias. Thank you, Yashing. Are there any other panelists that would like ¿Algún to? otro panelista que quisiera responder? Sí, a mí me gustaría responder a esa sección de la pregunta, es decir, ¿cuál es la parte recíproca para los pueblos indígenas? ¿Hay alguien que quiera retribuirle a los pueblos indígenas? Porque, bueno, ya hemos visto suficiente explotación de los recursos naturales de los pueblos indígenas. Nosotros nos preguntamos por qué el marco habla sobre los pueblos indígenas y nosotros por muchos tiempos no pudimos estar ahí ni siquiera como observadores y ahora ya somos miembros igualitarios en el Consejo. Y yo creo que los científicos y los demás saben lo que se nos viene encima con este cambio climático y por eso es que han aceptado nuestro conocimiento antiguo sobre cómo vivimos en armonía con Madre Tierra. Lo que no estamos logrando es el respeto a nuestras vidas, los recursos, nuestra tierra,
el consentimiento previo de los pueblos indígenas antes de explotar los territorios, y todos estos derechos que expresamos deben de verse reflejados en todos estos productos y materiales, porque entonces con esto podemos proteger nuestro estilo de vida, nuestras prácticas y nuestros conocimientos que tanto parece interesarles ahora. Ahora ya tenemos un cuerpo, un órgano constituido gracias a la participación que tenemos en este convenio marco. Veamos lo que sucede, pero claro que nada se logrará sin la participación de absolutamente todos los pueblos indígenas. Nosotros estamos realmente permitiendo este intercambio, pero necesitamos la participación de los pueblos indígenas. Bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta que nos han preguntado. Esta semana nos recuerdan que todos los puestos disponibles para la COP26 ya están abiertos actualmente. Por esto le pedimos a los panelistas que respondan y que nos digan cuáles serían los efectos si los que tienen la presidencia no entienden las visiones de los pueblos indígenas. ¿Cuáles serían las recomendaciones que ustedes les harían a los pueblos, perdón, a los que van a presidir la COP26? Esta pregunta va a los panelistas. ¿Quién quiere contestar? Quizá Tarsila quiere hacer algún comentario. Andrea, ¿quiere hacer algún comentario? Pues también diré algo. Esta es la tercera COP o Conferencia de las Partes. Es decir, sabemos que las partes son los países en estas convenciones. Nosotros no somos parte en esta convención o miembro en esta convención, y esta es la primera vez que se va a hacer que se va a realizar en Europa. Se supone que la vez pasada tenía que hacerse en Chile y ahora se hizo y se tuvo que hacer en Madrid. Pero bueno, es la tercera, que se realiza en un país europeo. Necesitamos de entrada empezar a señalar estas cuestiones, es decir, las inferencias que se hacen sobre el tipo de deliberaciones que se harán en la COP, y las recomendaciones que podemos hacer podría influenciar las decisiones que se hagan acerca de el presidio de la COP26. Deberían de ser mujeres y mujeres no europeas para que formen parte de la presidencia de esta COP26, que se ha postergado a finales de 2021 y que se realizará en Escocia. Gracias. Gracias, Andrea. Y son puntos muy importantes. Nosotros no vimos participación de las mujeres indígenas, y sobre todo cuando se decidió que la COP se movería de Chile a Madrid. ¿Alguien más que va a participar ahora? ¿Quién va a participar? ¿Chris? No, Tarsila tiene la palabra. Adelante. Sí, gracias. Yo no soy tan fundamentalista desde el género. Sin embargo, creo que las mujeres indígenas y los pueblos indígenas tenemos otro desafío, que es tratar de facilitar la participación de la mayor cantidad de mujeres indígenas desde las diferentes regiones. Porque yo participo en las COPs en el Gender and Climate Change, y somos muy poquitas las mujeres indígenas tratando de entender, de participar, y felicitamos en realidad a Canadá, que sí invierte en llevar delegaciones compuestas por hombres y mujeres líderes, lo cual es importante. Creo que lo que está más importante es cómo estamos incidiendo en nuestros países, porque las delegaciones que van a las COPs, por supuesto, primero se articulan en los países. Y en el caso nuestro de Perú, en los últimos 3 años, me parece, algunas organizaciones lideradas por varones y otras lideradas por una organización de mujeres indígenas que tenemos a nivel nacional, ha logrado integrar el comité, digamos, oficial, ¿no?
con la acreditación oficial, que es lo ideal para poder acceder a todos los espacios de discusión. Yo creo que es todavía un desafío que las mujeres indígenas participemos en esos escenarios porque está relacionado con los recursos, con el acceso a recursos económicos y, por supuesto, la última COP ha sido todo un desequilibrio financieramente para todas las organizaciones que se preparaban para asistir. Entonces, y las decisiones, lamentablemente, no son nuestras. Y por eso el primer derecho es participar en los espacios de decisión para incidir. Por ejemplo, cuántas organizaciones o liderazgos indígenas participan en las delegaciones. Yo veo algunos países de nuestra región también como ejemplo positivo, que sí acreditan con gastos pagados a liderazgos femeninos y masculinos que participan en estos escenarios. Pero tenemos ese otro riesgo, que se considera que porque te acredita el Estado, no tienes libertad de acción. Entonces, muchos preferimos ir independientemente si alguien nos invita y nos pone en su panel. Gracias. Thank you, Tarsila. And we are coming to the end of our panel. I will start in Estamos order. llegando al final de este panel, así que le voy a dar a los panelistas el tiempo de darnos una conclusión en 5 minutos. Andrea, empezamos con usted. Como lo dije anteriormente, sabemos que hay un proceso para este proceso posterior 2020 y la Convención sobre la Biodiversidad Biológica. Y veo que muy pocos pueblos indígenas han participado en esta certificación. También hay otras convenciones medioambientales, los tratamientos sobre los usos de los químicos en Rotterdam, por ejemplo, en donde no hay una voz estructurada y formal para los pueblos indígenas. Por eso es que yo espero que lo que nosotros logremos en el marco para las Naciones Unidas, bueno, pues ojalá podamos aumentar la participación de los pueblos indígenas y con esto podamos contar con un modelo que sirva para los otros procesos. Como miembro de este grupo facilitador, espero realmente que podamos contribuir a estos procesos para que podamos contar con la estructura necesaria para facilitar la participación de los pueblos indígenas. Tarsila, tiene la palabra. Yo pasaría mi tiempo a la hermana que no habló en la ronda anterior. Thank you very much. Yashin, you have the floor. Gracias, Yashin, tienes la palabra. Quisiera culminar diciendo que realmente es importante que podamos revisar y analizar las acciones globales para aplicar acciones locales, que es fundamental. Y también debemos garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos y mujeres indígenas en las negociaciones. Que se reconozca específicamente la visión de las mujeres indígenas en esas negociaciones, especialmente en las conferencias de las partes, tanto de cambio climático como diversidad biológica y como también de las otras convenciones que son fundamentales para estos tiempos. Que los países también, hacemos un llamado, ¿verdad?, para los países que puedan considerar dentro de sus delegaciones a los pueblos indígenas, en especial a mujeres indígenas. Para nuestro caso, ¿verdad?, soy de Guatemala, incentivar a Guatemala para seguir con la práctica de integrar a los pueblos indígenas en la delegación nacional, porque permite no solamente ser observador, sino que ser parte de las negociaciones. La participación de las mujeres indígenas en este nuevo marco global de planificación es fundamental. Así es que hay que generar esas condiciones para que las mujeres podamos ser parte de estas negociaciones que van a regir nuestro quehacer del 2020 en adelante. Así es que
Muchísimas gracias por el espacio. También me siento muy contenta al poder también escuchar estos avances que han habido en el marco de la Convención de Cambio Climático, que en este momento exista una plataforma y que haya este diálogo con los estados y pueblos indígenas también ha sido un avance de muchos años atrás, que hoy por hoy pues vemos este granito de maíz que está apenas germinando. Así es que muchas gracias también a los hermanos y las hermanas que han hecho posible que hoy por hoy estemos donde estamos. Muchísimas gracias. Thank you so much, Yeshing. An important and strong. Gracias. Fue una declaración muy sólida, muy importante que nos permite cerrar de forma adecuada el panel de hoy. Vamos a pasar al siguiente panel, pero quisiera decirles que me agradó mucho ser parte de este panel. Gracias a los oradores, a los participantes. Gracias al gobierno al gobierno de México y de Canadá por haber permitido este espacio. Les recordamos que vamos a escribir una memoria y enviaremos a las convenciones, ya que queremos que tenga un efecto importante en las negociaciones de cada uno de estos procesos. Muchas gracias y cuídense. Gracias, Rachel. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes el día de hoy. La sesión de hoy termina. Tenemos una siguiente sesión el siguiente martes. Déjenme ver en qué día quedamos. Es el 29 de la siguiente semana. Es decir, el siguiente panel inicia el martes 29 de septiembre. Los invitamos a participar este siguiente martes. Gracias a todos y que tengan un muy buen día, muy buena tarde y muy buena noche.